César, ¿quién eres? Eh, Difícil la primera pregunta. Creo que soy una persona inquieta que le gusta aprender, que le gusta compartir lo que aprende y que trata siempre de hacer las cosas diferentes. A veces eso creo que puede traer problemas, incomodidades, pero eso. Y un apasionado del cerebro. Me gusta tratar de entender qué es lo que pasa acá adentro. No sé si alguna vez lo vayamos a saber por completo, pero nada, algo he aprendido en el camino y es parte de lo que me gusta hacer, compartirlo con otras personas que quizás, así como me sirvió a mí, les puede servir a ellos también. Así que en pocas Ok. palabras, eso soy yo. Perfecto. Bueno, yo a César lo conozco en una reunión de emprendedores. Él era mentor, yo era emprendedor, estaba presentando un proyecto. Y César me dice, sí, soy mentor, pero también soy emprendedor. Y como con mucha más emoción de decir, también soy emprendedor que mentor. Y me empieza a contar de todo un proyecto muy loco de educación, neurociencias. Y la verdad que no entendí nada. Pero fue como, sigamos charlando porque hay mucho por hacer acá. Y bueno, un montón de charlas después, estamos aquí. Y algo que me enseñó mucho César con todo su proceso es cómo la productividad y el cerebro tienen mucho que ver y cómo une César todos los conceptos en una sola línea que es muy fácil de digerir, pero también muy entretenido de verlo. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, porque me interesa mucho saber, ¿qué es la productividad? Y la productividad. Ya. Sí, bueno, es algo que normalmente estamos escuchando todo el día, todos los días, hoy más que nunca. Y igual, antes de capaz definirla o decir mi concepto, creo que es mejor como una anécdota, ¿no? Hace unos meses estaba en la oficina con mis colegas, no sé qué, estábamos ahí hablando, estábamos todos juntos, era un espacio abierto, estábamos todos hablando, pero había una en específico que no estaba súper metida en lo que estaba haciendo, no tenía audífonos ni nada, pero estaba súper metida. Y uno de nosotros le dice, no, pero ¿qué estás haciendo? Estamos hablando, no quieres hablar con nosotros. Y ella dice, chico, no, disculpa, así que hoy me puse la meta de ser productivo. Quiero sacar todo lo que tengo que hacer, quiero sacar todos los pendientes y disculpen. Y todos como que, no, bueno, pero ¿cómo así? No sé qué. Y en eso yo me quedé pensando y una cosa que le digo, sí, bueno, es normalmente lo que se piensa de productividad, ¿no? Hacer un montón de cosas y sacar todos los to-do list y va para adelante. Pero para mí hoy, en este momento, este día, productividad es conectar con ustedes, compartir con ustedes y conocer qué están haciendo y capaz qué podemos hacer de diferente a un entorno virtual. Porque la virtualidad te quita un montón de cosas, te da un montón de cosas, pero por otro lado te quita un montón de cosas. Claro. Entonces, para mí ese día, la productividad o ser productivo significaba hablar con ellos, ¿sí? Y no tanto hacer tareas. Entonces, parte de lo que se entiende hoy como ser productivos es hacer un montón de tareas estando concentrado. Y creo que por ahí no va tanto, creo que también cada uno debería ser libre y es libre de tener su propia visión de lo que es productividad y también entender que en los momentos de descanso también se es productivo, ¿sí? Y que a veces dándole tiempo al cerebro, dándole tiempo al descanso, se cree que no estás haciendo nada, pero si tomas un poquito de la neurociencia es cuando más haces, es cuando más puedes ser creativo, es cuando mejor o más productivo puede ser. Sí, porque definiendo ahora o qué es lo que si buscas en Google capaz qué es productividad y es capaz de ser más eficiente, ¿sí? Utilizar menos recursos para hacer o para llegar a algún producto en específico. Entonces, productividad, eso creo que la dejaría abierta y no enfocarnos o centrarnos. Sí, a mí me pasa con productividad y esto de aburrirse. Yo era muy tu compañera, muy pensado, no tengo que ser productivo y es hacer 40.000 cosas y si no hago más de cierta cantidad de cosas siento que el día se perdió. Y empecé a leer un libro que me encantó. Yo vengo muy del palo del diseño, la creatividad, siendo que no soy creativo, es decir, a mí la creatividad no me salía por los poros y no sé, tenía ganas Claro. de pintar cuadros y hacer cosas. Entonces nunca me sentí creativo. Por ende, cada vez que hablaban de creatividad, era como, para mí no va ese tema, o sea, no es para Claro. mí. Pero bueno, cuando me sentí llamado por el diseño y empecé a estudiarlo, dije, bueno, quiero conocer el mundo de la creatividad. Y en esta Claro. búsqueda y conocimiento, encontré un libro que se llama Make Ideas Happen, que Okay. básicamente estudia el proceso creativo de las grandes empresas de creatividad. Disney,
Entonces te muestran cómo es su proceso creativo y mucho de lo que fomentan es dos temas y que creo que va ligado a la productividad, y es, primero, darles tiempo de dispersarse. O sea, relájate, deja que tu cerebro fluya cuando tengas. Pero también ponerte a hacer cosas en tiempo. Es decir, no es voy a estar aquí sentado hasta que aparezca la siguiente sirenita para hacer la película. No, es como todos los días ponerme, quiero escribir un guión y escribir ese guión y luego darte el tiempo de dejar que pase. Pero, ¿qué tanto? O sea, ¿por qué influye tanto el descanso o estar aburrido, entre comillas, en ser productivo? Sí, no, es súper interesante. A mí también tenía esa idea de que capaz no era tan creativo o entendía que la creatividad era crear cosas nuevas que caían y como que una locura así. Y empezando a leer, ¿no?, todas estas personas, biografías y personas que se entienden o la sociedad los ve como súper creativos y son súper creativos, empiezas a entender el proceso y dices, bueno, pero sí hay una parte de eso, pero capaz la creatividad no significa sacar algo completamente nuevo, sino es mejorar o modificar algo que ya está con un enfoque diferente, ¿no? Y en relación a tu pregunta es el tema, vamos a sacar un poco de neurociencia. Hay un sistema en nuestro cerebro que se llama red neuronal por defecto, ¿sí? Okay. ¿Qué es esto? Esto es básicamente un sistema de regiones cerebrales que se activa cuando el cerebro no está haciendo nada, o cuando no estamos enfocados en una tarea específica. Por ejemplo, acá tú y yo estamos bastante enfocados, tratando de prestar atención, ¿no?, a todas las luces. Es difícil, ¿no? Así que acá red neuronal por defecto, la verdad que capaz no debe estar funcionando. Si después de esta llamada yo me voy a mi cuarto y no tengo nada, o sea, me pongo a mirar el techo básicamente o cierro los ojos, ahí estaríamos activando la red neuronal por defecto. Y esto lo que hace es crear nuevas conexiones neuronales, ¿sí?, y reforzar las que ya existentes o lo que acabas de aprender. Entonces, este proceso es súper necesario e importante en el aprendizaje y en la creatividad. ¿Por qué? No sé si te has dado cuenta que las mejores ideas se te vienen cuando estás o tomando una ducha o estás paseando a tu perro. Bueno, ahí es cuando le das a tu cerebro el tiempo de hacer o conectar, ¿sí? O sea, como empieza a integrar ese montón de ideas que capaz acá en esta charla aprendemos de los dos y después el cerebro lleva a la memoria a largo plazo cuando hay descanso y cuando se duerme y todo lo demás. Entonces, eso, y conectado con la pregunta también anterior, no puede ser productivo si no están estos tiempos de no productividad o descanso. Claro. Y es parte también de eso que parte de cosas que yo me fui dando cuenta porque me pasaba a mí o le pasaba a colegas y yo le buscaba la vuelta en las neurociencias. Era como que, bueno, ¿qué se dice del cerebro de esto? Y así fue que fue, bueno, evolucionando y todo esto, pero eso. Me parece súper interesante el tema de encontrar en qué momento tu cerebro funciona de qué manera, porque es muy loco y todo el mundo... Esto me pasaba siempre que hablaba con compañeros de la facultad, que es, no pude dormir porque apenas me acosté se me vino la idea de cómo tenía que resolver X parte del proyecto, entonces me puse a trabajar en eso y creo que también por eso mucha gente creativa asume que trabaja mejor en la noche. Sí. Pero yo tengo la teoría de que no todos trabajan mejor en la noche, sino que están trabajando bajo presión, que no es lo mismo. O sea, la persona que trabaja mejor en la noche de verdad tiene una facilidad, porque yo siempre fui toda mi secundaria creyente de que yo trabajaba mejor en la noche y para mí no, las noches son, porque era el momento en el que me concentraba, pero era porque eran las 11 de la noche, yo tenía que despertarme a las 6 de la mañana y a las 11 tenía que ver qué deberes y trabajos tenía que entregar al día siguiente. Entonces, claro, estoy corriendo contra la hora y obvio que voy a terminar todo mucho más rápido. ¿Tú qué crees de eso? O sea, ¿cómo crees que funciona el cerebro con esto de, no, yo trabajo mejor en la noche? ¿Y por qué la mayoría de personas, y voy a decir, la mayoría de jóvenes dicen que trabajan mejor en la noche? Claro, sí. Sí, no, hoy en día se dice, ¿no? Los neurocientíficos del sueño dicen que hay una epidemia o pandemia de falta de sueño. Pero antes de pasar con el tema del sueño, me gustaría conectar con
con parte de lo que dices de estudiar para una prueba, que es al otro día. A mí también me pasó en la secundaria, a mí me gustaba hacer dos cosas, o quedarme hasta tarde, ¿sí? El día anterior, siempre procrastinando un montón, Claro. o levantarme temprano el otro día, ¿sí? Y normalmente, claro, funciona. Sí, funciona porque obtienes un montón de información, luego la vomitas, pero ¿qué pasa después? Esa información no va a la memoria a largo plazo, ¿sí? Esa información capaz no te va a quedar para toda la vida o no cumple la función de lo que es la educación o la secundaria, la primaria, de que eso quede en el tiempo. Sí, quizás quedarán algunas cosas, pero bien aplicado quizás no es el mejor approach, ¿no? El mejor enfoque. Entonces, funciona es porque también entramos en un estado de estrés, ¿sí? Donde se secretan un montón de neurotransmisores, que neurotransmisores es básicamente cómo las neuronas se comunican, ¿sí? Entonces, por eso, hay todo este contexto que da para un mejor aprendizaje y tú sale, pero no es lo mejor a largo plazo, ¿sí? Okay. Quizás en la universidad creo que es la peor época para hacerlo, porque información que vas a utilizar para tu carrera y capaz, no sé, si eres un médico vas a tener la vida de las personas en riesgo. Entonces, sí, por ese lado me parece interesante y comentarlo, ¿no? Porque tenemos esa idea. Y ahora llevando al tema del sueño o de lo que me preguntabas acerca de ¿es mejor en la noche o en la mañana? Hay un neurocientífico que es llamado Matthew Walker, un neurocientífico del sueño, es uno de los más reconocidos mundialmente hoy en día, tiene un montón de papers publicados, está en la Universidad de California, de Berkeley, y él, una de las cosas que habla es de que los seres humanos tienen diferentes cronotipos. Hay personas que les va mejor en la mañana, hay personas que en el día y digo la mañana muy temprano, sí, dice que más o menos alrededor, y esto no es todo exacto, o sea, no tomarlo como si fuese una verdad absoluta, no, esto es diferentes estudios que se van de alguna forma mejorando y descubriendo algunas otras cosas. Entonces dice que más o menos el 30% de la población mundial son de extremos de la mañana, es alondras matutinas, le llaman. Después está uno que más o menos va con el horario laboral, que bueno, están activos a partir de cierta hora de la mañana hasta la tarde, y después hay personas que están más activas a la noche, ¿sí? Igual cuando hablamos de la noche no estamos hablando de que estén todo un turno nocturno haciendo. Entonces, primero teniendo eso en cuenta, igual es una ventana no tan extensa, ¿sí? No es que te levantas a las 3 de la mañana y estás hasta las 9, no. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día, en un mundo globalizado y tecnológico con inteligencia artificial, de alguna forma engañamos al cerebro, ¿sí? Engañamos a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque imagínate que no te tomaste el tiempo en el día para pensar las soluciones a esos problemas, ¿sí? Por ahí va. Entonces vas a intentar también solucionarlo a la noche, o el cerebro va a tratar de buscar la vuelta a la noche. A la noche también se ha estudiado, ¿no? Y se ha visto de que a la noche nuestro pensamiento ya es de alguna forma más negativo, ¿sí? Y tendemos a catastrofizar, ¿sí? O sea, como que todo lo vemos bastante mal. Entonces, bastante peor. Sí, todo es peor. Y entonces por eso no es tan recomendable pensar a la noche, ¿sí? La noche es para dormir. Entonces, ¿qué pasa? Cosas como imagínate que estás en el teléfono o en una laptop con un montón de luz, o sea, como estamos ahora, y eso le manda una señal, ¿sí? En las neuronas que tenemos en los ojos al cerebro de que es de día, ¿sí? El cerebro hoy en día la luz artificial como que sí hace una diferencia, pero le dice, o sea, hay un montón de luz entrando, significa que es de día, hay que estar activo, y desencadena un montón de procesos, los cuales le dicen a tu cuerpo, ¿sí? A tu cerebro, mantente despierto. Entonces pasa mucho eso con las redes sociales y todo eso. Ahí es ese punto que me parece importante, de que antes de pensar que tu cronotipo es a la noche, de que funcionas mejor a la noche, quizás no es tan así, y quizás probar, yo empecé así, por una semana empecé a probar de no utilizar el teléfono a la noche o bajarle el brillo,
eso, hay experimentos que hicieron, ¿no? Estudios donde llevaban a las personas que tenían estos ciclos que le mencionaba desregulado, el ciclo circadiano para aclarar es el reloj biológico Claro. interno de 24 horas, ¿sí? Entonces los llevaban a acampar de alguna forma y estaban una semana acampando, ¿sí? Y por supuesto no tenían acceso a luz artificial ni a todas estas cosas que tenemos acceso hoy en día. No solamente la luz, también sonidos, la comida, hay un montón de factores que influyen en esto. Claro, lo que pasó después de 1 y 2 semanas es que ese ciclo circadiano ellos se reguló y empezaban a acostarse más temprano, se levantaban más temprano, tenían más energía, comían mejor. Y claro, era todo porque habían configurado de alguna forma bien y no tenían todos estos factores externos que hablábamos. Entonces eso, creo que mi consejo acá es antes de decidir qué tipo de persona y cuándo eres creativo, haz el experimento contigo mismo de, bueno, tengo que ver primero si realmente soy mejor a la noche o no. Pero la tendencia es que ya después pasa a las 9 de la noche y cosas así, es difícil, ¿sí? Es difícil y después el sueño, no voy a empezar a hablar mucho del sueño porque bueno, es un tema claro, es un tema que no vas a alargar mucho, pero es la base también de nuestra productividad. Yo creo que el tema de a la noche, y ahí puedo hablar mucho de cuál fue mi proceso. Como les digo, yo todo secundario pensé que era una persona que trabajaba mejor a la noche, porque las circunstancias también te llevan a eso. O sea, te tienes que despertar muy temprano a la mañana, que es el colegio, y estudias a las 7 de la mañana. Yo tenía que estar en el colegio y no puedo probar a hacer otra cosa. Y el colegio es aburrido y el colegio da pereza y capaz la primera materia era, no sé, matemática y es como no. Entonces, claro, todo eso creo que condiciona mucho el hecho de qué tan productivo soy si hago lo que quiero hacer a la mañana. Entonces, generalmente siempre te quedaba a la noche. Pero bueno, cuando empecé a la universidad, yo empecé a estudiar y trabajar al mismo tiempo. O sea, nunca hacer las cosas tranquilo, siempre a 1000 por hora. Y me encontré que necesitaba encontrar bien los tiempos para poder completar todo lo que tenía que completar en el día. O sea, por ejemplo, no podía quedarme la noche desvelado porque al día siguiente tenía que trabajar. Entonces no podía estar medio dormido en el trabajo. Y no podía usar la noche para hacer cosas porque tenía la facultad. Entonces empecé como a gestionarme mucho y ahí encontré que si me despertaba, me era más fácil despertarme 2 horas antes. Es decir, no sé, si tenía que salir de casa a las 8 de la mañana, despertarme a las 6, hacer en esas 2 horas los trabajos de la facultad, que volviendo de la facultad a las 11 de la noche quedarme hasta la 1. Como que aprovechaba mejor esas 2 horas. Y ahí empecé, dije, ojo, capaz no soy tan activo a la noche, sino que me muevo de distinta manera. Y luego ya cuando mi ritmo cambió, o sea, ya no hago esos deportes extremos de tener un día de 24 horas, pero encontré que sí a las mañanas soy mucho más productivo con cosas que tengo que pensar. O sea, como cuando tengo que razonar o ponerle mucha atención, y ese nivel va cayendo durante el día, y yo siempre digo que a las 4 o 5 de la tarde soy un potos. O sea, no entiendo nada, estoy cansado, como que prefiero hacer cualquier otra cosa porque no conecto. Y reactivo un poco más tarde, tipo 8 de la noche puedo volver a hacer cosas, pero ya no mucho porque estoy cansado, o sea, me siento cansado. Creo que eso habla mucho de entenderte, ¿no? O sea, como ir midiéndote. Siento que es muy como... Cuando editas una foto, me acuerdo un profesor una vez me dijo, es fácil editar fotos. Viste que tienes 80.000 controles y liñitas y cosas. Dice, lo llevas mucho a un lado y ves qué va a pasar cuando lo lleves a 100%. Lo llevas para el otro lado y ves qué pasa. Y luego vas jugando hasta donde te guste, que el ojo te diga en dónde está bien. Y dice, es fácil editar una foto. Y creo que medirse a uno mismo es un poco eso. Me llevo mucho para un lado, pruebo, veo, no me gusta. No me gusta. Y cuando vas encontrando el punto en el que te sientes cómodo. Que, o sea, sí, es así, funciona así. Sí, total, ahí me hiciste acordar que, bueno, parte de por qué no yo empecé en todo el tema de productividad y abocando las neurociencias, fue cuando hay una etapa de mi vida que, bueno, en la pandemia, sí ya venía estudiando, pero
yo al principio el cerebro, o la neurociencia como tal, la estudiaba más en el rasgo de la psicología y cómo funciona, ¿no? Ujú. El ser humano en el proceso de decisiones. Después cambió, ¿no? Y es parte de lo que hago hoy en día. ¿Por qué? Porque llegó un momento en mi vida donde estaba cursando una carrera de comercio internacional, al mismo tiempo tenía un trabajo tiempo completo. Aunado a eso, también trabajaba, ¿no? Sí, ayudaba medio tiempo con una empresa con sede en China Ujú. y también tenía metas diarias de aprendizaje, loco. Claro. Eh, hubo momentos donde me puse el objetivo de leer un libro a la semana. Me duró 2, 3 semanas, 4 semanas como mucho, y después leí un poquito, pero no un libro a la semana. Ujú. Y ahí, claro, ahí empezó, o sea, suena todo lindo, y sí, el superproductivo, capaz, si lo ponía en las redes sociales, es como que no, este chico Claro. es un crack, hace de todo y no le importa nada y es una máquina total, tiene un talento. Pero no, eso lo que empezó fue, eh, empezó a caer toda la calidad de lo que hacía, ¿sí? Las Claro. cosas que estaba haciendo ya no las estaba haciendo de la misma forma y aparte se empezó a meter con mi salud mental también, ¿sí? Ya no me Ujú. sentía tan bien, ya empecé a no disfrutar de las cosas que estaba disfrutando, ya no me sentía como con ese sentimiento de propósito Ujú. y eso, o sea, aparte el no salir de tu casa por la pandemia, el no poder hacer todas estas cosas, estar encerrado, ¿no? Empezó a llegar o sea, llegué a un punto bastante bajo y llegué, sí, se puede decir que llegué a desarrollar un burnout, quizás no tan heavy, Ujú. tan pesado, pero bueno, burnout, síndrome de quemado, ¿no? Cuando llegas a un punto que no puedes más. Y ahí fue donde dije, no, algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar, y ahí empecé a tratar de descubrir tratar de descubrir esto. Tengo muchas cosas que hacer, tengo muy poco tiempo, ¿sí? Y ahí se sentaron, creo que, las bases de lo que es hoy Homo sapiens, que es a lo que me estoy dedicando hoy en día y a Ujú. lo que le estoy dedicando la mayor parte de mi tiempo. Sí, creo que A ver, no está bueno tocar fondo. Mm. Me acuerdo, hablaba con mi hermana tiene 19 años y está muy en eso de quiero equivocarme para aprender. Y yo siempre le Ah, digo no, como, no, no necesitas equivocarte para aprender. Puedes ver qué hizo el otro y aprender no, porque me dice, no, no, pero es que hay que no. vivir las experiencias uno mismo. Le digo, si fuese así, seguiríamos inventando la rueda todos los años. Sí, Y no, o sea, para que pueda existir el auto y todo es porque alguien inventó la rueda y alguien tomó ese concepto y lo mejoró y lo mejoró y lo mejoró hasta lo que tenemos hoy. Y claro. seguramente en este momento hay personas mejorando ese mismo concepto de lo que hacemos. Entonces, creo que, a ver, entender estos conceptos de lo que es un burnout es importante y, o sea, no tener que llegar a eso para decir está mal. Lo sorprendente es que los emprendedores, y ahí nos meto a todos en una sola bolsa, que puede ser que alguien no, pero tenemos sabemos lo que es burnout, estamos jugando al límite todo el tiempo. Es como que estamos ahí, al límite, como que... Y no es que no tenemos el conocimiento de que existe, porque si tú me dices, no, nunca lo escuché y cuando me di cuenta, pero no sé, no sé por qué A siempre mí no me va a vamos. pasar. Claro, a mí no me pasa, no, es que yo no me estreso, yo sé cortar y no, cuando te das Claro. cuenta no. Y creo que con esto que dijiste de, bueno, todo esto me gusta, ¿qué quiero hacer? Alguien que me enseñó mucho el decir no fue una ex compañera de trabajo, en realidad era mi jefa, había creado una agencia y me contrató para que hagamos crecer la agencia. En mi manija natural empecé a meterle con todo, crecimos un montón, un año de muchos éxitos, ella tenía una facilidad para vender Sí, y no sé, pasamos de cuando arrancó todo esto, teníamos tal vez 2 proyectos, cuando terminó teníamos casi 9. bien. Y llega diciembre y se sienta conmigo y me dice, Paul, voy a cerrar el estudio. Uy, ¿qué pasó? Y claro, había sido todo un año de mucho estrés, de decir, bueno, sí puedo, y de repente tener que gestionar 9 proyectos y gestionar, éramos casi 6 personas, de tener que Bien. gestionar sueldos y me enseñó mucho el decir no.
O sea, yo creo que en esa situación no hubiese podido parar. Y ella se dio cuenta, vio que no se estaba sintiendo bien y paró y literalmente cerró los tratos con todos, se quedó con un cliente que podía ella gestionar ella mismo y encontró en donde se sentía cómoda y bien, o sea, feliz. Entonces, creo que para no llegar al burnout es importante decir que no. Y generalmente cuando estás en esta carrera de emprender, es muy difícil decirle que no a lo que uno cree que es crecimiento. Pero no es tal cual. O sea, no es real ese crecimiento. Volviendo al principio, creo que ahí es donde entra la productividad. Porque estoy seguro que ella se sentía mucho más productiva trabajando con este cliente, haciendo lo que le gusta, diseñando y teniendo productividad interna consigo, con su pareja, con su familia, y no tener que estar 7 días de la semana atendiendo pendientes, entregando cosas. Y creo que el concepto que yo entiendo de productividad es un poco eso, que tú lo contaste también con tu compañera. Mi productividad ahora es compartir con ustedes, que es importante, es como un cambio. Realmente siempre, y pasa, veo videos ahora de herramientas para productividad y todo es organízate, haz más, agarra más tiempo, y hay que romper un poco ese contexto. Y si no mal lo entiendo y porque lo viví, en Homo Sapiens van mucho por romper ese concepto de productividad. Sí, sí, bueno, ahí está uno de los retos, ¿no? Cuando traes este tipo de pensamientos que no es que estoy reinventando la rueda de nada, pero que son diferentes a lo que se cree hoy en día. Al principio, el cerebro, ¿no?, humano genera rechazo, o sea, todo lo que es muy diferente al principio es, no, esto no. Y parte de la razón de Homo Sapiens Group es eso, romper los viejos, o ni tan viejos, paradigmas, ¿no?, de la sociedad. Estas cosas como el work hard, play hard. Claro. ¿Sí? Sí, hay que trabajar duro y ser constante, pero trabajar duro no significa quedarte toda la noche trabajando y colocarlo o desarrollar ese tipo de cosas, porque al final nadie gana con eso. ¿Sí? No gana tu creatividad, no ganan tus compañeros, no gana tu familia, no gana nadie. Y yo después, que como bien decías, ¿no? A veces tocar fondo es, no que es importante, pero es necesario. ¿Sí? Y puede ser diferentes fondos, o sea, Sí. acá creo que acá cada quien va con algo. Y después de eso, una de las cosas que hice al emprender, ¿sí?, fue, yo voy a crear esta empresa, voy a hacer que sea exitosa o tratar de que sea exitosa, pero mi prioridad es mi salud mental y física. Fue algo que escribí al principio y dije, esto va a tomar tiempo. Quizás al hacerlo de esta forma, lo que me llevaría un año, me tomé 2 o 3 o 4. ¿Sí? Pero mi prioridad soy yo. Y por eso un montón de decisiones que tomo todos los días y tomé en su momento, va alineado con eso. Y es parte también de lo que en Homo Sapiens Group queremos compartir. ¿Sí? Se puede hacer todo, ¿sí?, y al mismo tiempo cuidar de lo que tienes, de lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer. Y ahí también lo conecto con lo que decías de tu hermana, que está bueno porque no lo había escuchado antes, creo, como equivocarme o sea, quiero equivocarme. Como que normalmente la gente no se quiere equivocar, o sea, quiere hacer las cosas, se van a equivocar, pero dicen no, quiero hacer todo y quiero darle para adelante. Así que está bueno, pero ¿cuál fue mi enfoque en relación a eso? Yo, para hacer lo que estoy haciendo hoy, me preparé durante 3 años. ¿Sí? O sea, antes de dejar mi trabajo y empezar con Homo Sapiens Group, me preparé por unos 3 años leyendo de todo lo que podía leer, estudiando todo lo que podía estudiar, analizando cada paper y estudio que tenía el tiempo de hacer. Y eso es lo que me permitió hoy en día seguir en la carrera. ¿Por qué? Porque el ser emprendedor, y ahora lo puedo decir con experiencia, es difícil, es rudo, es incómodo. Y creo, ¿no?, en mi caso, si no hubiese hecho esa preparación previa, lo hubiese dejado. Creo que sí, lo hubiese dejado, hubiese terminado mal, hubiese vuelto a lo que es el mundo corporativo y me hubiese dedicado a eso.
Entonces creo que no hay que minimizar ese tema de aprender para hacer, y capaz también ese equivocarme para aprender, no, quizás puedes aprender de otras personas que se equivocaron, que fue lo que yo traté de hacer. Hay millones de personas que ya pasaron más o menos por lo que tú pasaste, y bueno, ¿qué puedo aprender de ellos? ¿Sí? Y no quedarme también con una sola idea. Capaz Paul va o ve la vida o la productividad de cierta forma, ¿sí? Y está perfecto, se respeta, bueno, pero vamos a ver qué hace tu hermana en relación a la productividad y aprender de cada persona. Y después algo también que me permitió trabajar con diferentes culturas, o sea, cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, bueno, aún trabajo, el trabajar con personas de América Latina, ¿sí? América del Norte, Europa, Asia, me enseñó también los diferentes escenarios y cómo ven la vida. Por ejemplo, acá en Argentina hay un enfoque a lo laboral de que, bueno, cuando hay que parar, ¿sí? Claro. Y a veces se antepone antes de las necesidades de la empresa, porque la empresa siempre va a tener necesidades y siempre va a querer mientras... sí, obvio. Sí, o sea, siempre va a estar en eso. Hay países como, por ejemplo, Singapur, ¿sí? Donde la cultura es básicamente burnout, o Japón, donde se trabajar menos de 10, 12 horas está mal visto. Irte antes que tu jefe está mal visto. Tomarte, bueno, capaz descanso, no, eso sí está bien visto, pero eso, el no trabajar tan duro como los demás significa que no va a ser exitoso. Entonces ahí también creo que en eso hay que buscar un equilibrio, porque sí, hay días donde tienes que correr, ¿sí? Es un sprint, pero hay días en los que lo tienes que tomar más como un maratón y de a poco. En mi caso, hoy en día, como Sapiens Group, lo tomo más como un maratón que una carrera rápida, un sprint a lo Usain Bolt. Claro. Así que sí. Sí, creo que como para cerrar tema productividad, adelantar que de este tipo de capítulos van a haber 300 más, porque cada vez que nos juntamos a hablar con César es un montón de información, así que eso asegurado, va a haber muchos más, pero quiero cerrar esto con el hecho de entender bien qué es productividad para ti, cómo te sientes más productivo, y entender que la productividad no es una sola, o sea, la productividad, esto de hacer 40.000 cosas, no es productividad, es para mí, y si tengo que resumirlo mucho el concepto, y tú dime, César, si piensas lo mismo, productividad es hacer lo que tienes que hacer en el momento. Es decir, si tienes que disfrutar con tu familia, date el tiempo y disfruta con tu familia, el tiempo con tu pareja. Por ejemplo, vas a pasear el perro, juega con el perro, o sea, date el tiempo de hacerlo bien. Igual cuando estás trabajando, date el tiempo de trabajar bien, porque creo que vivimos totalmente en el mundo al revés de... No, quisiera estar paseando con mi perro, y cuando estás paseando con tu perro estás pensando en, no, es que tengo que terminar algo de trabajo, y nunca estamos, y por ende siempre sentimos que no somos productivos. Entonces, si cierro con eso de productividades, entendamos eso, y nada, hay que leer mucho, y yo sí soy muy fan de leer cómo las otras personas trabajan y entienden el trabajo, porque a mí me pasó, nunca encontré a alguien que piense el trabajo y las cosas como yo, pero mi pensamiento es la unión de muchísimas partecitas de distintas personas que logré como unir medio un rompecabezas y encontrar mi concepto. Así que nada, mil gracias, César, por estar, y seguramente nos veamos en unos pocos días para seguir charlando de esto. No, bueno, gracias a ti, Paul, por la invitación. Y sí, cuando quieran estoy para tratar de cambiar un poco esos esquemas del día a día, ¿no? Así que nada, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Y síganlo en Somos HSG, está ahí el @, que hay muchísima información, o sea, hay demasiada verdad, así que nada, síganlo. Te mando un saludo, César. Saludos. Gracias, Paul. Chao.